estudio de los efectos de la agricultura, de los años de agricultura sobre las propiedades del suelo se viene estudiando hace muchos años. Yo puedo citar algunos estudios hechos por gente de la Estación Noventa Colombres del año 89, en donde ya detectaban importantes disminuciones en la infiltración, aumentos en la densidad aparente, con apenas 10 años de cultivo desde el monte natural, disminuciones más que trascendentes en la porosidad de aireación del suelo, aumentos de la inestabilidad estructural, disminuciones, como señaló el estudio de ayer, importantes en los contenidos de materia orgánica, significativas disminuciones en los niveles de fósforo del suelo. Todo esto ya ocurría en el año 99, no se lo podemos atribuir a la producción de biocombustibles. Entre otras razones, es el monocultivo y en aquellos años, además con labranzas convencionales, recuerden ustedes. Después llega una segunda etapa donde aparece el laboreo mínimo primero, en la siembra directa después. Entonces los estudios se enfocaban en ese entonces a tratar de convencer a la gente de que la siembra directa tenía virtudes sobre otros sistemas, fundamentalmente sobre el sistema de laboreo convencional. Entonces empiezan a aparecer estudios donde se medía la estabilidad estructural ya con algunas diferencias significativas a favor de la siembra directa. Los valores de carbono orgánico que empezaban por lo menos a no decrecer tanto. Entonces, bueno, se empiezan a convencer, o nos empezamos a convencer todos. Otros estudios también, digamos, que evaluaban distintos sistemas en aquel entonces, digamos, siempre partiendo de la situación del monte, pastura, siembra directa, laboreo convencional, para las propiedades tales como la infiltración, la conductividad hidráulica, la macroporosidad del suelo, y siempre con algún grado de beneficio de la siembra directa con respecto al laboreo convencional, pero todavía muy, muy lejos de la situación prístina original. Es decir, que el deterioro ya estaba presente, la degradación presente. Algunos otros estudios, digamos, en el que ya se incorpora además el concepto de la rotación, si le queremos llamar así, o la secuencia, como ustedes prefieran, de maíz en el ciclo productivo y los beneficios que esto traería, por ejemplo, entre otras cosas, por la cobertura, para la disminución o la mitigación de los fenómenos de erosión hídrica. Bueno, acá mostramos algunos ejemplos, digamos, hechos con lluvia simulada, de cómo queda un suelo después de una lluvia de 30 milímetros hora, en un suelo desnudo, un suelo con apenas un 30% de cobertura de soja, que es lo que normalmente en el NOA sucede al momento de la siembra del cultivo siguiente, y un suelo que conservaba bastante bien su estructura hacia el rastrojos que había tenido encima del maíz. También algunos otros estudios, en algunas otras ocasiones nos dedicamos a evaluar también qué pasaba en el sedimento erodado, qué pasaba con los niveles de cómo era el carbono orgánico y el fósforo entre el monocultivo y la rotación, con significativas disminuciones en las cantidades que encontrábamos de fósforo y de carbono orgánico en el sedimento perdido por erosión hídrica cuando el sistema incluía buenas coberturas. Pero, ¿qué pasó? En los últimos años, a mí me da la impresión, digamos, que algunos productores, por lo menos en la región NOA, es como que se aburrieron de la siembra directa. Estaban un poco como que no sabían qué hacer, digamos, muy fácil esto de que con un glifosato y una buena variedad, y después qué hago el resto del año. Empezaron a tener algunos la sensación de que sus campos estaban compactados. Entonces empezaron a aparecer por todas partes equipos descompactadores de laboreos verticales profundos, para plow, para til, cualquier distintas variantes de laboreo, que, bueno, en la teoría de que la siembra directa, al no mover el suelo, se produce una densificación superficial, se pasaban equipos a 35 o 40 centímetros de profundidad, algo que evidentemente no tenía ningún sentido. Nosotros quisimos demostrar eso
Entonces, seleccionamos un montón de campos en donde se había pasado estos equipos descompactadores y realmente vimos que había, en serio, en todas las localidades analizadas, fuertes disminuciones en la densidad aparente del suelo después del paso de estos equipos descompactadores. Pero resulta que cuando hacemos la densidad relativa, es decir, comparando la densidad aparente del suelo con la densidad máxima obtenida con un test Proctor, nos damos con que en la gran mayoría de los casos, salvo en una localidad, se pasaba de ese valor del 90%, digamos, que se supone es restrictivo para el crecimiento radicular. Solo en una de las localidades estudiadas. Y en el resto, en todas se había pasado el tipo de compactador. Entonces vino el convencimiento, tratamos de convencerlos que estaban gastando dinero y lo más importante de todo es que estaban perdiendo cobertura. Aún en los sistemas que venían, digamos, de rotaciones, con maíz, había una pérdida importante de cobertura en las 4 localidades. Era entonces una vuelta atrás. Pero como siempre decimos, mucho más que el convencimiento que puede tener un técnico a veces sobre un productor, y bueno, el gran freno a este paso de estos equipos fue la sequía, por ejemplo, de los 2 últimos años, a donde ya no solo no se pasaron equipos de compactadores, sino que hay gente que no se puede. Entonces, bueno, vamos a ver si esta tesitura se revierte un poco. Para terminar nuestra parte de grano e ir a lo que, digamos, de caña de azúcar, que me parece que es más importante desde el punto de vista de la conservación del suelo, me gustaría decir que en general los cultivos de grano en la región NOA han avanzado, como ustedes ven, sobre áreas de mucha fragilidad edáfica y climática. Si bien es cierto que la siembra directa de alguna manera ha mitigado el efecto de la degradación, también es cierto que en algunos casos, digamos, como consecuencia de la siembra directa se han abandonado prácticas conservacionistas, tales como las terrazas, las curvas de nivel, etc., en la creencia de que teniendo un poco de rastrojo podríamos frenar los fenómenos de erosión hídrica. Por otro lado, nosotros no detectamos que la producción de biodiesel en sí misma tenga un efecto más negativo que el que tiene el cultivo destinado, el monocultivo destinado a cualquier otro fin, por ejemplo, a exportarlo a los granos como tal. Pero, sin embargo, y acá es donde tenemos que tener mucho cuidado, hay un diferencial de precio, digamos, sobre todo en las aceiteras, en este caso en las productoras de biodiesel, que presionan para que el cultivo, para que la expansión de la soja siga. Y en todo caso, por lo menos en la región NOA, estamos ya en el extremo máximo, digamos, de fragilidad, y pasa a otras zonas, no solo, digamos, va a degradar los suelos, sino que seguramente no va a tener ni siquiera producciones sustentables. Acá me gustaría detenerme un segundo con el tema de los cultivos de cobertura. En muchas de esas zonas, los intentos de instalar cultivos de cobertura se hacen bastante difíciles porque los inviernos son extremadamente secos y todas las implantaciones son realmente muy difíciles. Se está trabajando ahora con coberturas de pasturas naturales, dejar que el campo se enmalece, digamos, y tratar de secarlos, digamos, en época de floración para que no nos tome el agua del cultivo siguiente. Bueno, y ahora sí, yendo un poco a lo que